Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Yuri. Pues estamos interesados mucho en esta entrevista contigo y nos gustaría iniciar esta entrevista si nos pudieras contar un poco de quién es Yuri Beltrán. Hola, bueno, actualmente soy coordinador de asesores en el Instituto Electoral del Estado de México y pues he dedicado mi vida al ámbito electoral, fundamentalmente trabajando en dos temas: integridad electoral y el voto de los mexicanos en el extranjero. Este segundo tema a mí me ha parecido fascinante porque casi todo lo que sabemos en materia electoral está concebido desde la idea de que la comunidad política vive dentro de un territorio nacional, y entonces el voto extraterritorial rompe con ese esquema y nos ha obligado a todos los países a innovar en materia electoral, y esa fuente de innovación a mí me ha parecido interesante tanto desde el punto de vista académico como desde el de la administración electoral. Y bueno, pues soy un funcionario electoral que lleva toda la vida estudiando elecciones y administrando elecciones. Muy bien, muchísimas gracias, Yuri. En ese sentido, México el Números, esta asociación civil, pues estamos interesados en este ejercicio en realizar un informe de observación electoral, principalmente de las nuevas modalidades de votación, y agregamos lo del voto electrónico. Nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos y beneficios de garantizar su derecho al voto de forma presencial? Y en específico del voto MEX, ¿no? Sí, mira, Marisabel, yo primero agradecerte que tengamos esta plática y agradecerle a tu organización que se interesen en estas nuevas modalidades de votación. México tiene, a mi juicio, una deuda histórica con su diáspora. Somos el país con la segunda diáspora más grande del mundo, y a pesar de que tenemos ese contingente migrante tan grande, poco más de 12 millones de personas nacidas en México que están viviendo fuera del país, a pesar de ello hemos sido muy conservadores, por decirlo menos, en ampliar derechos políticos para quienes viven fuera de las fronteras. Llegamos tarde, lo hicimos apenas en 2005, la primera legislación en materia electoral. Llegamos tarde y lo hemos hecho con mucho cuidado, y eso ha sido inhibitorio de la participación política de quienes viven fuera del país. Entonces, desde mi punto de vista, las instituciones electorales tenemos que ser mucho más audaces a la hora de promover el voto de las y los mexicanos en el extranjero. ¿Qué creo que nos ha faltado? Creo que nos ha faltado simplificar el modelo de registro de electores en el extranjero, porque mira, Marisabel, la gente puede sacar la credencial para votar, eso ya se hace con regularidad, tenemos más de 1,5 millones de credenciales expedidas fuera del país, pero lo que es cierto es que cada proceso electoral, un mexicano residente en el extranjero tiene que solicitar su inscripción al listado nominal, y eso hay que hacerlo en los meses muy anteriores a la elección, hay que hacerlo en diciembre del año previo a la elección, y eso ha sido inhibitorio. Entonces yo creo que tenemos que simplificar el modelo de registro de votantes, por un lado, y segundo, ser más, ¿cómo te diré?, más intensivos a la hora de mostrar el nuevo derecho. A pesar de que tenemos más de casi 20 años de voto extraterritorial, lo cierto es que muchas personas en el exterior todavía no saben que se tiene ese derecho. ¿Y por qué no lo saben? Pues porque ni el INE ni los institutos electorales locales han hecho una inversión monetaria importante en dar a conocer el nuevo derecho, y eso a mí me parece que es una tarea pendiente que tenemos que hacer de una vez por todas, dar a conocer en medios electrónicos, en Estados Unidos, en los otros países del mundo,
que existe ese nuevo derecho y cuáles son las modalidades para ejercer. Pues sí, son muchos años, pero aunque sean muchos años, ni en el 2005, ni en el 2012, ni en el 2018, alguien hizo una inversión fuerte para promover el nuevo derecho. Para decirte un dato, la campaña más importante de voto en el extranjero la hizo el IFE en 2005. Invirtieron más o menos 20 millones de pesos en promover el nuevo derecho. Desde entonces no ha habido una campaña más en medios electrónicos en Estados Unidos, ni una. No se ha invertido en medios electrónicos en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos que hacer algo importante, porque la televisión y el radio siguen siendo la fuente en la que la gente obtiene la mayor parte de su información política. Muy bien. Te agradezco mucho. Bueno, pues esa parte, pues sí, es importante, ¿no? Porque, pues, se requiere la promoción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, pero como tú lo señalas, de manera efectiva, ¿no? Entonces, buscar estrategias, medios. Muy bien. Eh, ahora sí que pasando a otro punto, sería el voto de las personas en prisión preventiva. ¿Qué Una medi reivindicación, Así una es. reivindicación de derechos muy importante. No hay nada en la Constitución, ni en los tratados internacionales, ni mucho menos en la ley electoral, que permita excluir a un grupo poblacional del derecho político más importante, que es el derecho al voto. Y a ese grupo poblacional, a las personas en prisión preventiva, se les ha excluido históricamente bajo el argumento de que materialmente era difícil llevar el sufragio a los centros penitenciarios. Por supuesto, quienes están condenados y tienen una sentencia firme, la propia Constitución dice que se les suspenden sus derechos políticos. Pero no es el caso de las personas en prisión preventiva. Es más, el principio de presunción de inocencia obligaría a reconocerles todos los derechos en tanto no tengan una sentencia firme por delito intencional alguno, ¿no? Entonces, toda vez que no existe esa sentencia, no se había materializado el derecho hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral obligó a las autoridades electorales a permitir el voto de las personas en prisión preventiva. Ahora bien, el voto de las personas en prisión preventiva supone retos materiales, técnicos importantes. El principal es garantizarlo sin que se ponga en riesgo la seguridad de las personas ni la secrecía del voto. Entonces, como sabes, había habido algunos ejercicios, pruebas piloto, más o menos importantes. La de Hidalgo es la más famosa, pero llegó la elección mexiquense y el Estado de México se tomó muy en serio hacer el ejercicio del voto de los mexiquenses en el extranjero. Y eso es un dato importantísimo a nivel nacional, porque el Estado de México es la entidad federativa con más centros penitenciarios. Entonces, en esos centros penitenciarios, la entidad federativa que tiene más cárceles decide entrarle de manera importante. Entonces, el Instituto Electoral del Estado de México, el INE, se reunieron con la Secretaría de Seguridad Pública, hicieron un convenio de colaboración. El lineamiento del INE dice: se podrá permitir el voto personas en prisión preventiva siempre y cuando las autoridades de seguridad pública de la entidad federativa garanticen la seguridad en los centros penitenciarios. Y nosotros tuvimos una muy buena respuesta de nuestra Secretaría de Seguridad Pública y nos dijo: la garantizo en todos los centros penitenciarios. ¡Qué maravilla! A Claro. diferencia de lo que pasó en Coahuila. En Coahuila no les dijeron lo mismo, pero nosotros nos dijeron: te la garantizo en todo. Y claro que eso impone hacer, en algunos casos, adecuaciones materiales a los centros penitenciarios, hacer procedimientos nuevos. Lo estamos planeando desde enero de este año, cómo íbamos a hacer para que el voto pudiera transcurrir en paz. Y la magnífica noticia es que cuando existe voluntad política para hacerlo, se logró hacer en paz y en orden.
Yo mismo estuve en el penal de Santiaguito viendo el ejercicio del derecho, pues una maravilla, la verdad, personas que estaban suspendidas por años de sus derechos, esa vez, por primera vez, pudieron ejercer sus derechos, llegaron, lo hacían en fila, ya se habían registrado para votar previamente, pudieron ejercer el voto en secrecía, a pesar de que es un voto que se ejerce de manera presencial. La Autoridad Electoral Nacional, el INE, decidió que fuera un mecanismo postal, cosa curiosa. Entonces ellos votaban, metían su sufragio en un sobre, ese sobre lo metían en otro sobre y eso fue lo que depositaron en las urnas. Y esa urna con sobres fue la que se guardó hasta el día de la jornada electoral y en la noche, en presencia de observadores electorales, me parece que ustedes, entre esos observadores electorales, Sí. pues se hizo el escrutinio de los votos. ¿Qué logramos demostrarle a México? Logramos demostrar que se puede hacer, que se puede hacer en paz, que se puede hacer en orden, que se puede hacer sin violentar la secrecía del voto ni otros derechos fundamentales. Ahora sí, que en el 2024 no hay pretexto para hacerlo nacionalmente. Si se pudo hacer en el Estado de México, que es, por las razones que tú ya sabes, complejísimo instrumentar elecciones en sus centros penitenciarios, son muy grandes, en algunos tienen delitos muy graves, están consignados en esos centros penitenciarios, y a pesar de todo eso, lo logramos hacer y lo logramos hacer bien. Creo que hay condiciones para instrumentarlo ahora sí a nivel nacional en el resto del país. Claro. En ese sentido, nosotros creemos, ¿no? Que hizo falta que el voto estuviera, o sea, que sí fuera un voto informado eh, completamente, ¿no? Que estas personas en esta situación, ¿no? Pues tuvieran em, probablemente información más completa acerca de sus candidatos y sus propuestas políticas. Pero bueno, este ejercicio creemos que estuvo padrísimo, ¿no? Nosotros como observadores estuvimos en ese a bordo que tuvo la mayor votación, pero creemos que en ese sentido, sí el Estado de México, o sea, que el INE hizo un gran trabajo y que va un pasito adelante, ¿no? Que se viene en las elecciones siguientes, que ya se tiene un ejercicio anticipado que no fue como el de Hidalgo, que este fue uno eh, más completo. Muy bien. Ahora, en este sentido, en la observación que nosotros realizamos y en la que ustedes, pues agradecemos mucho la invitación de formar parte de esta misión, pues hicimos el recorrido en las rutas y bueno, en el caso del voto electrónico, que bueno, eso lo agregamos en este sentido, a nosotros nos gustaría qué piensas sobre su implementación, ¿no? En este contexto, porque muchas personas a lo mejor desconfían de este voto, ¿no? Si está resguardado, ¿qué nos dirías al respecto para las personas que desconfían un poco del voto electrónico, ¿no? De utilizarlo, y principalmente las personas adultas. Sí, como muchos años desconfiamos de los cajeros automáticos. Cuando se implementaron los cajeros automáticos en México, la gente tenía gran desconfianza, prefería expedir cheques que enfrentarse a la máquina. Y la manera de adquirir confianza en los cajeros automáticos fue empezarlos a usar. Yo recuerdo que yo guardaba todos los papelitos que daba el cajero automático para poder argumentarle al banco en caso de que me hicieran alguna trampa. Y pues después de 30 años de estarlos usando, ya me di cuenta que no me hacen ninguna trampa y ya puedo romper los papelitos sin problema. Ofrece muchos beneficios el voto electrónico en términos de economías, en términos de flexibilidad, en términos de precisión del escrutinio, de velocidad del escrutinio. Mira, el esfuerzo ciudadano que tenemos que hacer cada vez que hay elecciones para que unos humanos vigilen a otros humanos y de esa manera podamos tener confianza, es un esfuerzo que tiene, si lo monetizáramos, tiene un costo importante a nivel país, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer para que millones de personas estén
cuidando el voto de sus vecinos un día de jornada electoral. Entonces, si las máquinas nos pueden ahorrar ese trabajo, pues qué bueno. Yo no tengo ninguna duda que la tecnología vigente da para hacer un voto electrónico seguro y confiable, pero coincido con las personas que siguen viendo eso con recelo. Hay que generar pruebas de confianza durante un periodo más o menos largo de tiempo para que la gente vaya adquiriendo familiaridad con el voto electrónico. Si tú le preguntaras a un brasileño si desconfía del voto electrónico, la pregunta le parecería ofensiva o tonta. La pregunta, pues claro que no, si nunca he votado de otra manera. Soy brasileño, llevo 25 años votando de manera electrónica y no tengo ninguna duda de que funcionan bien las urnas electrónicas. A nosotros los mexicanos nos causa desconfianza porque estamos aprendiendo apenas a utilizar. Entonces, ¿cuál sería mi idea? Hay que ir haciendo pruebas piloto cada vez más grandes, cada vez más en una extensión territorial mayor. Y el caso del Estado de México fue una prueba bastante importante. 160 urnas electrónicas desplegadas a lo largo del Estado. Y hubo una discusión importante que tienes que tener presente. ¿Dónde las ponemos? Y alguna corriente decía, pues vamos a ponerla donde vivan centros urbanos con población joven, porque está esta idea de que los chavos son los que saben usar las computadoras y los adultos más grandes no las sabemos usar. Y el INE, por ventura, decidió no caer en ese estereotipo y poner las urnas a donde cayeran. Y entonces, más o menos de manera aleatoria, las pusieron. Y entonces, unas cayeron en centros urbanos, otras cayeron en zonas rurales, unas cayeron en zonas indígenas. Y qué bueno que así sea. Porque entonces, ahora, con datos comparados, podemos ver que el contexto poblacional donde se puso la urna electrónica no altera el nivel de participación, no altera el nivel de confianza. En la zona Mazagua pusimos unas electrónicas y funcionó bien. Esta idea de que solamente los jóvenes clase medieros de Toluca lo iban a saber usar, se derrumbó. El voto electrónico se puede usar en cualquier lugar del Estado de México y me aventuro a pensar que si se puede usar en cualquier lugar del Estado de México, se puede usar en cualquier lugar del país. Y eso pues es una magnífica noticia. ¿Qué creo yo que hay que hacer para que eso ocurra? Tomarnos muy en serio, no solo que el voto sea confiable y sea seguro, sino darle a la ciudadanía y a los actores políticos pruebas periódicas de confianza. Ustedes, los observadores, juegan ahí un rol fundamentalísimo en poder decir, yo mandé un equipo, vi las urnas electrónicas y funcionaron bien. Si ustedes se especializan y además pueden hacer una observación técnica de las urnas electrónicas, qué mejor. Pero si no lo hacen, de todas maneras las autoridades electorales tendríamos que estar haciendo muestreos aleatorios de las urnas electrónicas, de repente contar que los papelitos que imprimen las urnas electrónicas tengan concordancia con el resultado electrónico de las mismas. Porque hoy yo te puedo decir con toda seguridad que 160 urnas electrónicas funcionaron muy bien, pero me gustaría que en la próxima elección te pueda yo decir que 16,000 urnas electrónicas funcionaron muy bien y en la siguiente te puedo decir que 160,000 urnas electrónicas funcionaron muy bien y progresivamente vayamos teniendo cada vez pruebas piloto más importantes. ¿Qué sabemos hoy? Funcionó bien, fue seguro, la gente pudo votar sin grandes confusiones. Cuando hubo confusiones, se pudieron aclarar. No tenemos un solo caso de discordancias entre lo que dice los
testigos físicos de la urna electrónica con el resultado electrónico. No están impugnadas las urnas electrónicas. El PRI en algún momento metió una solicitud de que no se utilizaran en el Estado de México. El INE y luego la Sala Superior le dijeron que no, que eso no era posible. Y nada pasó. Ya las utilizamos, funcionaron bien en todas las zonas del Estado. ¿Y qué crees? Se incrementó la participación electoral en las urnas electrónicas. Esto es un dato interesante. Si yo calculo la participación electoral en las urnas electrónicas y la participación electoral en las urnas físicas, resulta que en la urna electrónica es 14% más grande la participación electoral. Ay, no que la gente le iba a dar miedo, no que le iba a generar desconfianza. Claro que no, no pasó eso. No les dio desconfianza, pudieron ejercer su sufragio y te garantizo que esas personas que ya pudieron votar en la maquinita, ya perdieron para siempre la desconfianza. Esas personas ya son promotores cautivos del voto electrónico porque ya vieron que se puede ejercer con total seguridad. Hay un ejercicio padrísimo del MIT que, si me permites, te lo comparto, Claro, gracias. donde se cuestionaban la confiabilidad del voto electrónico. Y entonces hicieron estos grupos de trabajo y lo que descubrieron ellos es que la desconfianza al voto electrónico es de quienes nunca han usado el voto electrónico. Una vez que ellos lograron hacer una votación electrónica con cualquier pretexto, una votación estudiantil o algo así, descubrieron que ese grupo poblacional, después de encuestarlos, ya decían todos ser confiados en el voto electrónico. Es nada más el miedo a la primera vez, Claro, lo que nos estaba ruido. muy bien. Muchísimas gracias. Finalmente, Yuri, nos gustaría saber, bueno, no, finalmente no, todavía nos falta otra. ¿Cómo podría el voto anticipado contribuir a la participación ciudadana y a la mejora en el proceso electoral? ¿Te refieres al voto anticipado para personas con discapacidad? Sí, Claro, pues ahí también tenemos una deuda histórica, grupos poblacionales de personas con discapacidades importantes. No es que tuvieran prohibido ir a votar, pero es que con una discapacidad muy fuerte pues, es materialmente imposible que ejerzas el sufragio, porque tienes que movilizar a toda la familia para que te permitan ir a votar. Y entonces México se tomó ahora sí en serio el ir a captar el sufragio de esas personas. A mi juicio, ahí hay una ventana de oportunidad importante. El derecho está habilitado para todas aquellas personas que tengan una discapacidad, que soliciten votar desde sus domicilios, pero que previamente hubieran obtenido la credencial para votar también a domicilio. Este último requisito, que previamente hubieran adquirido la credencial para votar a domicilio, como lo reconoce la LEGIPE, es un derecho que muy pocos mexicanos han ejercido. No se conoce que existe ese derecho, no existe un mecanismo claro para ejercer ese derecho. Entonces hay que empezar desde llamar a IFETEL para que te digan cómo hacer el mecanismo. Entonces, el universo poblacional es muy reducido, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo que hay que hacer para meterle dinamismo a eso? Es promover el derecho de credencializarse a domicilio. En radio y televisión, utilizando los tiempos del Estado, para eso son. Y ahorita no estamos en elecciones. Sería un momento padrísimo para poderlo hacer, pero me temo que no se está haciendo de la manera que se debería de ampliar ese derecho. Entonces, pues, ¿qué te digo? Tuvimos poco más de 100 votos. Eso está interesante poder decir, tuvimos 100 votos y ya lo logramos hacer. Pero la proporción de personas con discapacidad en el Estado de México es importante. Entonces, 100 votos, pues la verdad es que es una cosa muy marginal a la luz del tamaño del desafío, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Ampliar la comunidad que puede votar anticipadamente,
y facilitar el sufragio para las personas que no tengan una discapacidad tan importante para que lo puedan ejercer en las casillas con todas las facilidades. Muy bien. Muchas gracias, Yuri. Ahora sí, nuestra pregunta final, ¿qué mejorarías en materia electoral con miras al ejercicio electoral del 2024? ¿Qué le mejoraría a la administración electoral hacia el 24? Sí, Me parece que hay que tomarnos muy en serio la ampliación de derechos en estos grupos poblacionales que acabamos de mencionar. A mi juicio, el déficit mayor lo tenemos con las personas que viven en el extranjero por este tema de la diáspora, de ser México un país tan expulsor de migrantes. Tenemos que hacer algo muy importante. Segundo, tenemos que seguir fortaleciendo los esquemas de fiscalización de recursos para darle equidad a las campañas y a las pre-campañas, que sepamos con claridad de dónde salen los recursos, cómo se invierten los recursos y que sean enteramente fiscalizadas. Y tercero, creo que tenemos que invertir como país más en la observación electoral. Hubo tiempos donde teníamos este fideicomiso con el cual se fondearon las primeras organizaciones de observación electoral y eso logró hacer un activo ciudadano muy importante. Organizaciones especializadas, con conocimientos técnicos, con computadoras, equipo, para poder hacer observación electoral muy robusta. Ese fideicomiso, ese fondo, ha ido teniendo cada vez menos recursos y eso hace que las organizaciones que hacen observación electoral estén en una situación muy apretada. Y me parece que eso no está bien porque no exagero si te digo que la confianza en los procesos judiciales en México se debe en muy buena medida en que durante los años de la transición estuvieron presentes las organizaciones de observadores electorales, dando fe de lo que estaban viendo, y eso permitió descansar la desconfianza por enojos ciudadanos como los de ustedes. Entonces, me parece que ahí tenemos que hacer una inversión monetaria importante para seguir fortaleciendo la observación. muy bien. Yuri Beltrán, muchísimas gracias por, por esta percepción que tienes para nuestro trabajo, es muy importante y bueno, pues que estés muy bien y otra vez muchas gracias por darnos un momento de tu tiempo. Un gustazo haber platicado contigo. Un abrazo, Yuri. Hasta luego. Adiós. Bye. Bye.